Bueno, a finales del siglo XIX, un grupo de artistas y arquitectos llegó a una conclusión bastante radical. Sí, y tanto que radical. Claro, es que decidieron que el mundo moderno se había vuelto insoportablemente feo. O sea, las ciudades europeas estaban cubiertas por el humo negro de la revolución industrial. Ujú, totalmente. Y la solución que propusieron no fue huir al bosque a vivir en cabañas de madera. Su solución fue utilizar el mismísimo hierro y el acero de las fábricas que tanto odiaban para construir, pues, bosques enteros, llenos de curvas y enredaderas gigantes en medio de las calles. Es una imagen súper potente, la verdad. Lo es, lo es. En la inversión profunda de hoy, basada en una buena pila de artículos, vídeos de arquitectura y ensayos históricos, el objetivo es desentrañar qué es exactamente el Art Nouveau, o arte nuevo, y cómo intentó salvar el alma de la sociedad a través de la estética. Bueno, vamos a desglosar esto porque el nivel de ambición de esta gente era absolutamente desmedido. Totalmente de acuerdo. Y a ver, es un punto de partida fundamental. Cuando nos acercamos al Art Nouveau, es un error muy común percibirlo simplemente como un estilo decorativo extravagante. Ya, como una simple moda para decorar salones ricos, ¿no? Exacto, una moda de florituras para la burguesía. Pero los textos que estamos revisando dejan clarísimo que fue algo mucho más profundo. Ujú. Fue un intento casi utópico de redefinir por completo la forma en que los seres humanos interactuaban con su entorno construido. Y para entender esa ambición, primero hay que entender el nivel de hartazgo que existía en la época. Claro, el contexto lo es todo. Si nos situamos en ese marco temporal, que va más o menos desde 1880 hasta los primeros años del siglo XX, Europa atravesaba la llamada Belle Époque. Una época de mucha paz, sí. Paz generalizada, una prosperidad económica brutal y un optimismo tecnológico tremendo. Pero, a la vez, las casas se estaban llenando de basura. Literalmente. O sea, objetos producidos en masa, funcionales, pero completamente carentes de alma. Carentes de alma y además estéticamente estancados. A ver, la revolución industrial había democratizado el acceso a los bienes de consumo. Eso es innegable. Sí, claro, la clase media ya podía permitirse comprar muebles o vajillas. Exacto. Pero las fábricas se limitaban a producir imitaciones baratas y mecánicas de estilos antiguos. Ya, La arquitectura y el diseño estaban atrapados en lo que los historiadores llaman historicismo. Si alguien quería un edificio imponente, pues hacía una copia neoclásica. Si quería una iglesia, recurría al neogótico. Todo era mirar por el retrovisor. es decir, tenían la tecnología más avanzada de la historia humana, pero la usaban para hacer copias baratas de sillas del siglo XIV. Tal cual, una contradicción enorme. A ver si lo entiendo. ¿Eran los creadores del Art Nouveau una especie de, no sé, hipsters del siglo XIX? Bueno, es una analogía muy buena, la verdad. Es que parece que rechazaban lo mainstream industrial para volver a lo artesanal, a lo orgánico. Querían un arte que representara a su época y no a la Edad Media. Si conectamos esto con el panorama general, esa es exactamente la raíz del movimiento. Pero no surgió de la nada, ¿eh? Los documentos señalan dos influencias precursoras absolutamente vitales. A ver, cuéntame. La primera es el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra, liderado por William Morris. Ah, claro, Morris. Sí, Morris ya venía advirtiendo que la máquina estaba destruyendo no solo la belleza, sino la dignidad del trabajador. Él abogaba por revivir el sistema de los gremios medievales, revalorizando lo artesanal. Claro, el trabajo manual aportaba una humanidad que la producción en serie borraba por completo. Exactamente. Pero nuestras fuentes apuntan a otra influencia que me parece interesantísima y que viene de la otra punta del mundo, que es el arte japonés. El impacto del arte japonés en Europa, el japonismo, es crucial aquí. Tras siglos de aislamiento hermético, Japón abrió sus fronteras comerciales. Y empezaron a llegar cosas a París. Eso es. Llegaban grabados en madera, los famosos ukiyo-e, que a veces, fíjate, se usaban como simple papel de envolver para la porcelana. Madre mía, envolviendo tazas con obras de arte. Literalmente. Pero cuando los artistas europeos vieron esos papeles, su percepción visual saltó por los aires. Los japoneses no usaban la perspectiva lineal estricta que dominaba en Europa desde el Renacimiento. ¿Usaban otra lógica visual? Claro, utilizaban colores planos, composiciones radicalmente asimétricas y, sobre todo, motivos estilizados de la naturaleza. Ramas, insectos, olas. Es la tormenta perfecta entonces. Tienes el hartazgo de la máquina clásica, el deseo de recuperar la artesanía de Morris y esta nueva forma fluida que llega desde Japón.
esa es la mezcla exacta. Y de ahí nace el nombre, que no es ningún misterio académico. En 1896, un marchante de arte llamado Siegfried Bing abre una tienda en París y le pone un rótulo bien claro: Maison de l'Art Nouveau. La Casa del Arte Nuevo, tal cual. Y esa etiqueta se popularizó por toda Europa rápidamente. Aunque bueno, cada país le puso su propio nombre. Modernismo en España, Jugendstil en Alemania, Liberty en Italia. Múltiples nombres para un mismo espíritu de época. Y ese espíritu compartía una filosofía central muy específica. Que iba mucho más allá de colgar un cuadro bonito en la pared. Exacto. Si se pretendía democratizar la belleza y elevar el espíritu humano, había que intervenir en el espacio donde la gente vivía y transitaba cada día. Lo que nos lleva a un concepto que cambia las reglas del juego por completo, que es la destrucción de la jerarquía en el arte. Ese es un punto clave. Durante siglos había existido una división clasista brutal en el mundo académico. Las bellas artes, como la pintura o la escultura en mármol, eran la cima, y luego, muy por debajo, estaban las artes decorativas. Diseñar muebles, lámparas, carteles. Eso se consideraba trabajo de segunda categoría. Pero el Art Nouveau llega y dice que esa distinción es absurda. Totalmente absurda. Y nace así el concepto de la obra de arte total, o la arquitectura integral. Arquitectura integral. Sí, es una idea fascinante. El arquitecto ya no es alguien que se limita a diseñar unos muros de carga, se convierte en un creador de universos. En un director de orquesta. Eso es. Si diseñaba una casa, el arquitecto también diseñaba los pomos de las puertas, las sillas, las escaleras, los vitrales y hasta los ceniceros. Todo para crear un universo único y aislado del exterior. Es que imaginemos entrar a un edificio así. Debía ser como entrar en una película, donde hasta el más mínimo detalle del atrezo está coreografiado por el director. Y el por qué hacían esto es muy profundo. Buscaban maximizar la belleza en lo cotidiano. Pensaban que esta integración total haría que la experiencia humana fuera estéticamente perfecta. Pero claro, decir que van a diseñar todo el espacio inspirándose en la naturaleza suena genial en teoría. La cuestión es, ¿qué aspecto visual tenía exactamente esa arquitectura? Bueno, no hacían imitaciones literales. Eso dicen las fuentes, que no esculpían un tronco de pino exacto para usarlo de columna. Para nada. Su acercamiento era casi científico, un estudio analítico riguroso. Observaban tallos, raíces, enredaderas, caparazones, insectos y alas de mariposa. Para extraer la geometría formal, ¿verdad? Exacto, buscaban la fuerza y la tensión que existe en el crecimiento natural. Y de ahí surge la asimetría y el gran elemento inconfundible de este estilo. La línea curva. Sí, pero no una curva cualquiera. No, nuestros textos usan un término técnico fantástico para describirla. La llaman la curva en latigazo, el coup de fouet. Es un término muy descriptivo. Es que al observar los diseños, esa línea parece viva. Se estira y se pliega sobre sí misma con una sensualidad y un dinamismo increíbles, como el tallo de una planta o un látigo en el aire. Y para conseguir esa fluidez espacial y esa ornamentación exuberante, necesitaban materiales muy concretos. Y aquí es donde el movimiento revela una de sus características más innovadoras. Un momento, porque aquí hay algo que me resulta realmente interesante. O sea, un contraargumento claro. Dime. Si odiaban la producción en masa y la industria, ¿por qué usaban hierro forjado, acero y hormigón? Son literalmente los materiales símbolo de la revolución industrial. Es una gran pregunta. Lo fascinante aquí es entender la paradoja. O sea, no odiaban la tecnología. Lo que odiaban era la fealdad. Ah, vale. Utilizaron los materiales industriales modernos porque era la única forma física de lograr esa ligereza. El hierro forjado y el acero soportan muchísimo peso, ocupando poco volumen. Claro, la piedra se caería por su propio peso si intentas hacer un tallo fino. Exactamente. Así que forjaban el hierro, pesado, para que pareciera un delicado tallo de flor que sostenía cristaleras inmensas. Fue un triunfo espectacular de la imaginación sobre la materia fría. Un acto de rebeldía alucinante. Dominar a la máquina para crear belleza. Y para entender cómo se aplicó esto, es hora de hacer un recorrido visual por los edificios icónicos que definieron esta época. Empezando por el pionero, Bélgica. Bruselas, ¿no? Sí, gracias fundamentalmente a Víctor Horta. Su obra maestra temprana es el Hotel Tassel.
Y lo que hizo allí con las escaleras de hierro onduladas prácticamente definió esa curva de latigazo de la que hablábamos. Las fotos del interior del Hotel Tassel son hipnóticas. Esa escalera principal parece una enredadera de metal que crece por el suelo y las paredes. Horta logró una fluidez total y continuó desarrollando esto en obras como la Casa Solvay y la Casa del Pueblo. Pero a ver, aquí me surge una duda. Decorar el interior de las mansiones de la élite en Bruselas no parece muy democrático. El público no podía disfrutar de esas escaleras. Esa es una observación clave, y es lo que hace que nuestro salto a Francia sea tan importante. Allí, Héctor Guimard se enfrentó a ese mismo dilema de cómo llevar el arte a las masas en la calle. Y su respuesta fue el Metro de París. Exacto. Aprovechó una infraestructura pública masiva. Para quien haya paseado por París, es imposible no fijarse en las entradas del Metro de Guimard. Son estructuras de hierro verde que parecen enredaderas alienígenas brotando del asfalto. Son icónicas. Y lo genial es que Guimard usó la lógica de la producción en masa para fundir esas piezas en serie y ensamblarlas por toda la ciudad. Llevó el arte al trayecto diario de miles de personas. Espectacular. Pero, claro, si queremos ver esto llevado a su límite más extremo, donde el edificio es un organismo vivo entero, tenemos que hablar de España. El modernismo. Con Antoni Gaudí a la cabeza. Gaudí es un caso aparte. Mientras otros hacían fachadas decoradas o usaban el hierro como adorno, el enfoque de Gaudí era estructural. Él estudiaba la mecánica del gótico para reinventarlo por completo. Llevó el estilo a un lenguaje completamente original en la Sagrada Familia, el Parque Güell o la Casa Batlló. Absolutamente. Y lo logró estudiando la física más fundamental. Gaudí pasaba años construyendo maquetas con hilos colgando del techo. ¡Qué paciencia! ¡Madre mía! Muchísima. Y de esas cuerdas colgaba pequeños saquitos de arena. Gracias a la gravedad, las cuerdas formaban curvas perfectas invertidas. O sea, dejaba que la propia gravedad diseñara la forma natural que iba a soportar el peso. Eso es. Así lograba columnas que parecen troncos de árboles retorciéndose sin necesidad de contrafuertes gruesos. Un genio absoluto. Y bueno, junto a Gaudí hay que mencionar a Lluís Domènech i Montaner, con el Palacio de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau. Todo muy exuberante. Sí, pero mientras el sur de Europa se entregaba a la curva, los textos nos dirigen hacia Escocia para mostrar un contraste fascinante. La Escuela de Glasgow, ¿verdad? Eso es. Charles Rani Mackintosh y Margaret MacDonald. Ellos aportaron una vertiente visual muy distinta en lugares como la Escuela de Arte de Glasgow y la Hill House. Es que si ves sus diseños es un respiro de tanta enredadera. Sí, incorporaron mucha más geometría y líneas rectas. Sirvieron casi de puente visual hacia lo que vendría después en la arquitectura moderna. Exactamente. Prefiguraron la abstracción geométrica. Y es vital que hayan servido de puente, porque el estilo original, el de curvas florales, tuvo una vida cortísima. Todo movimiento hermoso termina por marchitarse, supongo. Como las flores que tanto amaban. Tal cual. Pero, ¿por qué una estética tan envolvente duró tan poco tiempo? Esto plantea una cuestión importante sobre el fracaso de su misión original. Querían democratizar la belleza, pero los materiales exclusivos y el trabajo artesanal lo hicieron imposible. Claro, forjar ese hierro a mano requería miles de horas. Exacto, se convirtió en un lujo inalcanzable, adoptado solo por la alta burguesía. Hacia 1910 ya se consideraba excesivo y decadente. Pero el golpe de gracia real no fue económico, no. Fue el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ese fue el fin definitivo. Los horrores de la guerra rompieron la psique europea. Una sociedad traumada por la aniquilación masiva y las trincheras ya no tenía espacio para un estilo tan puramente estético. Es trágico pensar que la guerra no solo destruyó vidas, sino que mató literalmente a la belleza arquitectónica de la época, cambiando la mentalidad para siempre. Así fue. Y de las cenizas del Art Nouveau nació su sucesor, el Art Deco. El Deco tomó el amor por el lujo de su predecesor, pero asesinó la curva naturalista sin piedad, ¿verdad? Sin piedad. En favor de la geometría estricta, la línea recta y la adoración por la máquina. Reflejaba una sociedad más cínica e industrializada. Vaya viaje hemos hecho. Resumiendo un poco de forma rápida esta inmersión, hemos visto desde la rebelión contra la máquina, pasando por esas curvas hipnóticas de hierro y cristal de genios como Horta y Gaudí, hasta su trágico final por culpa de la guerra y la llegada del Art Deco.
Tiene un valor inmenso repasar esto para comprender por qué nuestras ciudades europeas tienen esos destellos de magia orgánica escondidos. Totalmente. Y para cerrar el análisis, fíjate, hay una reflexión muy pertinente sobre esto. Adelante. Vivimos hoy en una era de diseño hiperminimalista, funcional. Todos los teléfonos, los muebles, los edificios nuevos tienden a parecer cajas idénticas, grises o blancas, dominadas por la eficiencia de producción. Cajas grises por todas partes, sí. Entonces, la pregunta para quien nos escucha es, ¿estamos llegando a un punto de saturación de esta eficiencia funcional similar al que vivieron a finales del siglo XIX? Es una gran pregunta. ¿Podríamos estar a las puertas de un nuevo renacimiento orgánico? ¿Un neo-art nouveau, impulsado quizás por el diseño de algoritmos o la impresión en 3D? Que abarate los costes, claro. Exacto. Algo que nos devuelva la necesidad vital de rodearnos de curvas, naturaleza y belleza extravagante en nuestra vida diaria. Pues es un pensamiento final brutal para reflexionar por cuenta propia. La posibilidad de que la tecnología actual nos saque de las cajas grises y nos devuelva la belleza extravagante. Con esa idea cerramos el análisis de hoy.